Hola, hola, muy buenas, iglesia, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Murillo, yo soy pastora de la Iglesia Ministerio Generación de Guerreros. Tal como les prometí, estaré realizando una serie de videos con respecto a diversos temas en la guerra espiritual. Hay mucho para estudiar. Quiero iniciar un estudio que está basado en el libro de el pastor y obispo Doug Hayward Mills. Él tiene bastante literatura, bastante interesante, es de la ciudad de África. Y vamos a empezar la lección de hoy, la cual tiene un título de que tienes que conocer a tus enemigos. Entonces vamos a hablar de la lista de enemigos invisibles que existen a la luz de la palabra. Yo quiero solicitarle por favor a cada uno de los que me están observando y que me vayan a ver con el tiempo, de que todos los versículos bíblicos que vayamos a mencionar, o sea, no se quede solo viendo este video. Por favor, también estudie el tema como tal, estudie los versículos bíblicos, estudie las lecturas que vamos a dar de la palabra, porque realmente tenemos que entender que nosotros no somos diablocéntricos, sino cristocéntricos. Y una de las áreas más importantes que usted y yo tenemos que saber es que Cristo ya venció en la cruz del Calvario, por lo tanto usted no tiene nada de qué temer cuando estudia este tipo de información, ¿verdad? La Biblia nos da una buena lista de enemigos invisibles. Tenemos que saber que la guerra espiritual es real, ¿verdad? Y nuestra obligación es creer la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos enseña y por lo tanto debemos combatir a todos y cada uno de aquellos enemigos invisibles que la palabra menciona y aplastarlos bajo la planta de nuestros pies, tal cual como está escrito en la palabra. No vamos a subestimar la realidad del mundo espiritual, ¿verdad? Vamos más bien a hablar de que hay una realidad, hay un mundo espiritual, hay un mundo natural. Y el mundo espiritual es un mundo real y tenemos que entenderlo, ¿verdad? A veces hemos estado tan acostumbrados al tema natural, a la vida en sí como tal, como la conocemos, que el mundo espiritual se nos hace un poco místico, pero realmente este existe. Y este mundo en el que nosotros vivimos, en realidad este es temporal, ¿verdad? Este es un mundo, voy a decirlo, irreal, donde vivimos muchas cosas que muchas veces son bombardeadas por justo el mundo espiritual, que sí es el mundo real que tenemos que conocer. Y por lo tanto quiero presentarle la lista de enemigos invisibles que usted podría esperar enfrentar mientras usted esté aquí en la tierra. Creo que Jesucristo, parte de su ministerio siempre fue el enfrentar demonios y enfrentó los demonios a lo largo de toda su vida ministerial y también en todo el ministerio aquí en la tierra. Entonces vamos a hablar primeramente del libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, donde nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que uno de los primeros enemigos que voy a mencionar, el enemigo número uno invisible, son los principados, ¿verdad? Los principados. Y hablo de que son enemigos invisibles porque no son enemigos que vemos a primera vista o con nuestros ojos carnales, sino que solo se ven de manera espiritual, pero vemos que están mencionados en la palabra. El segundo enemigo invisible son las potestades, siempre basándonos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, volvemos a leer, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, que fue el primero que mencionamos, y ahora contra potestades. Quiere decir que ese es el segundo enemigo invisible. Me es muy importante el hecho de reconocer nuestros enemigos reales porque no es pelear con las personas que conocemos, no es pelear con el marido, con los hijos, con los vecinos, sino entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si nosotros aprendemos a pelear de la manera correcta, de la manera espiritual, sabiendo que no es con pleitos, con enojos, con resentimientos o odios, sino más bien que se gana de rodillas en oración, creo que podríamos ser más efectivos en la resolución de conflictos. El tercer enemigo invisible del que yo le quiero hablar son los gobernadores. Volvemos a Efesios capítulo 6 versículo 12 y dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados el número 1, potestades número 2 y número 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El número 4 que vamos a mencionar
continúa la lectura. Efesios 6:12 dice, continúa, ¿verdad? Después de gobernadores de las tinieblas dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que el cuarto enemigo que nosotros tenemos son las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Y también el número quinto son los espíritus inmundos. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Entonces estamos hablando de un quinto enemigo invisible, los espíritus inmundos. Para confirmarlo vamos a ver Mateo capítulo 10 versículo 1. Escrito está en la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El sexto enemigo invisible que vamos a mencionar a la luz de la palabra son los espíritus impuros. Dice la palabra, Mateo capítulo 9, versículo 25. Voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El número 7, que es un enemigo invisible también, que tenemos que reconocer, está en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. El séptimo enemigo con el que nosotros tenemos que saber que nos podemos enfrentar es los ángeles caídos. Ese es el séptimo. El octavo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, el octavo enemigo invisible que nosotros tenemos son los príncipes de este mundo. El número 9, del que le voy a hablar también, Marcos capítulo 6, versículo 13, dice, también expulsaba a muchos demonios y sanaba a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Entonces los demonios son enemigos invisibles. Ese sería el número 9. Ahora bien, dice la palabra también en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El décimo, enemigo invisible serían los tronos. El onceavo, número 11, los dominios. Lo acabamos de leer en Colosenses 1:6, dice, sean tronos, sean dominios, ¿verdad? Ahora bien, Marcos capítulo 3, versículo 22 y 24, me dice, y habiéndolos llamado les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. El enemigo invisible número 12 del que yo voy a hablar serían las moscas y los insectos. Recordemos que Belcebú era el dios de las moscas y los insectos espirituales. Entonces ellos son enemigos invisibles. También Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Quiere decir que el enemigo invisible número 13 son aves espirituales aborrecibles. Algunos demonios en la palabra son descritos como aves aborrecibles. ¿Está bien? Entonces, número 13, aves espirituales aborrecibles. Esto es importante que lo determinemos, que lo tengamos, porque nos puede funcionar hasta para el tema de sueños, ¿verdad? El número 14 en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Los espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
El otro enemigo invisible que tenemos son ranas. Muchas veces a la luz de la palabra podemos ver que los demonios son descritos como ranas también. El número 15, Lucas capítulo 10, versículo 19, que es uno de los versículos que más memorizamos los cristianos, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Quiere decir que los escorpiones espirituales también son enemigos invisibles. Perdón, al igual que las serpientes, del cual vamos a hablar más adelante, pero ahorita como número 15 vamos a dejar a los escorpiones espirituales. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que el número 16 que vamos a mencionar en esta hora como un enemigo invisible son los dragones espirituales. Esos son descritos como espíritus malignos, ¿verdad? Entonces, dragones espirituales. Apocalipsis 12:15 nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Las víboras espirituales también son enemigos invisibles, por lo tanto la vamos a catalogar como el número 17, ¿verdad? Leímos anteriormente también. Ahora quiero aclarar, no estoy hablando de víboras físicas, estoy hablando de víboras espirituales. No quiere decir que si usted es una serpiente se va a poner a reprender al diablo. Estoy hablando de que si usted tiene una visión, si usted tiene un sueño, si el Señor le muestra algo de alguna manera, usted sepa identificar que las víboras espirituales son enemigos de nosotros como creyentes. El otro que vamos a mencionar, el número 18, son los caballos espirituales y sus jinetes. Caballos espirituales y sus jinetes como enemigos invisibles. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice: Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El número 19, que está en el Salmo 74:14, y hay otros versículos que lo respaldan, dice: Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Recordemos que el Leviatán es un monstruo marino, por lo tanto, el número 19, para catalogar un enemigo invisible, estaríamos hablando de los monstruos marinos espirituales. Algunos espíritus malignos son descritos como Leviatán, y recordemos que Leviatán es un famoso monstruo marino o criatura marina de muchas cabezas. Tiene diferentes imágenes que representa a través de la historia lo que es el Leviatán. Entonces, los monstruos marinos son el número 19. Luego tenemos también los monstruos de muchas cabezas, ya sea que estén en el mar o en otro lugar, son demonios, son monstruos de cabezas múltiples y se llaman espíritus marinos también. Entonces los monstruos de muchas cabezas se convertirían en el enemigo invisible número 20. Dice la palabra, Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el número 21 con el que voy a terminar está descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otro enemigo invisible que tenemos como hijos de Dios son los monstruos que vienen de debajo de la tierra. Algunos demonios que están en la tierra son monstruos de cabezas múltiples, pero son espíritus terrestres. Recordemos que anteriormente hablamos entonces de los que tienen cabezas múltiples, pero son marinos. Estos son espíritus terrestres, salen de la tierra, habitan debajo de la tierra, ¿verdad? Y este sería el enemigo invisible número 21. Es importante que nosotros reconozcamos lo que se mueve en el mundo espiritual, más que todo, no para centrarnos en ese tema, sino simple y sencillamente para aprender a orar e identificar contra qué estamos peleando. Cuando conoces a tu enemigo, se te hace más fácil pelear con él. Recuerde que yo le estoy hablando, usted no va a reprender a su esposo, a su hijo, a su primo, a su vecino, a su abuelita, ¿verdad? Ofendiéndole, sino que usted esto lo va a ganar en oración. Si algo tengo en mi corazón y por lo cual estoy haciendo estos videos es porque yo quiero que usted como iglesia, usted como hijo de Dios, aprenda a pelear.
Aprenda a pelear con las armas poderosas en Cristo Jesús que tenemos para la destrucción de fortalezas. No importa qué tan grande se vea el enemigo que hay frente a usted, no importa qué tan poderoso se haga parecer, no importa cuánto daño le haya hecho hasta el día de hoy. A partir de hoy yo le pido al Espíritu Santo de Dios que derrame en usted esa autoridad que Él ya delegó desde el cielo a través de su Hijo Jesucristo, para que usted y yo podamos vencer con autoridad y podamos tomar esa autoridad de lo alto y empezar a ejercerla en todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que como iglesia hemos cometido el grave error de que hemos tratado de ignorar estos temas. Creo que como iglesia hemos cometido el gran error también de no llamar las cosas por su nombre, porque a veces hay palabras que nos suenan muy fuertes, pero están escritas en la palabra de Dios y si Dios las menciona, nosotros también las tenemos que hablar. Y adicional a eso también creo que la iglesia ha dormido durante mucho tiempo. Y de ahí el que no podamos ver los milagros, las señales, los prodigios que estamos esperando. Yo estoy esperando un avivamiento. Creo que Dios puede avivar en ti, en mí, ese derramar del Espíritu Santo que necesita otra vez que reverdezca acá en la nación de Costa Rica y en muchas otras naciones. Pero necesitamos primeramente saber guerrear, necesitamos saber orar, necesitamos entender que toda oración se convierte en una guerra espiritual, porque toda oración le estorba los planes al enemigo. Necesitamos saber que los sueños que hemos tenido, las visiones, lo que el Señor nos permite observar, que nos permite entender que trascienden más allá nada más de una imagen, es porque Dios está revelándole a su iglesia para que tome posición en las filas del ejército a las cuales hemos sido llamados. Yo oro para que hoy el Señor levante esa generación de coroneles, esa generación de soldados valientes, de gente preparada, diestra para la batalla, que se cumpla su palabra donde dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla, que Él es el que ha puesto en nosotros, en nuestras manos el arco de bronce, que Él es el que lleva cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús, que Él es la torre fuerte a la que corre el justo para estar a salvo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada palabra, cada versículo que está escrito en la Biblia es para que entendamos que tenemos una misión muy importante en esta tierra. No puedes seguir durmiendo, no puedes seguir descansando, no puedes seguir creyendo que no hay nada que hacer, no hay nada que pelear, que no lo vas a lograr. Al contrario, tenemos que empezar a actuar en la fe en nuestro Señor Jesús, tenemos que empezar a caminar en la convicción de lo que hemos sido llamados a hacer, y que la derrota, que la miseria, la pobreza, el adulterio, el pecado, como se quiera llamar, por el medio del ataque que el diablo esté planeando, es hora de que Satanás recuerde en qué lugar está él. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario, él ya fue avergonzado. Jesucristo ya pagó por nuestra victoria, ya pagó para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces es tiempo, iglesia, actívate, levántate. Hoy iniciamos 1 de marzo del 2021. Vamos a detectar cuáles son esos enemigos invisibles que han estado influyendo en nuestra vida y cómo han estado tratando de destruirnos. Y una vez que los identifiques, puedas hacer tu estrategia de oración para empezar a levantarte en contra de todo eso que el enemigo ha enviado para atacar tu vida, la de tu familia, tus áreas financieras y tu ministerio. Creo que es un basta ya, no más, no más permitir que la iglesia del Señor sea sacudida por estar adormecida y por tener falta de conocimiento. Es tiempo de que conozcamos contra qué estamos luchando y quién es el que tiene ya la autoridad de parte del Señor. Cristo venció en la cruz del Calvario y por lo tanto usted y yo tenemos victoria. Así que yo le invito a que continúe viendo estos videos. Si usted los quiere compartir con algunas otras personas, si usted está viendo la página de YouTube, por favor denle like, compártanos con otros. Queremos empezar a expandir estos mensajes. Son completamente gratuitos, no se está haciendo ningún tipo de solicitud. Al contrario, lo único que anhelamos y queremos de parte del Ministerio Generación de Guerreros es que usted aprenda, que usted sea capacitado y que usted pueda crecer. No vamos a enfocarnos solo en esto. Este es uno de los muchos títulos que vamos a empezar a estudiar a través del internet para aprovechar las redes sociales. Así que yo le bendigo en el nombre de Jesús. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que coloque un cerco de protección alrededor de su vida, que sea el mismo Señor el que le envíe una cobertura de lo alto sobre usted y que la sangre de Cristo, que tiene todo poder, le cubra y le envuelva. Le amamos, estamos para servirle. Muy buenas noches.